Y ahora sí, recién empecé a grabar. Ya. Entonces, con eso tenemos que el límite por la izquierda de esta función es 2. Y lo que debemos hacer ahora es ocupar el límite por la derecha. Deberíamos hacer un cambio más o menos parecido. El límite por la derecha es mucho más sencillo porque sale de manera más inmediata. ¿Ya? Entonces, el límite, voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto para decir que el límite por la derecha es 2. Entonces, esto igual lo voy a borrar. Y voy a, entonces voy a tener que el límite cuando x tiende a pi por la derecha de j de x es igual a 2. Igual a 2. Y veamos ahora el límite por la izquierda. Entonces límite cuando x tiende a pi por la izquierda de j de x es igual al límite cuando x tiende a pi de la función que está por la izquierda, que sería raíz de 3 más seno de x dividido x menos pi. Eso se puede olvidar de la raíz, así que esto lo podrían escribir perfectamente como la raíz del límite cuando x tiende a pi de 3 más seno de x dividido, perdón, aquí es x menos pi bajo raíz. Y me preocupo simplemente de calcular esto que está aquí adentro. Para calcular eso que está adentro necesito hacer un cambio de variable porque me gustaría que el x tendiera a 0. ¿No? Entonces voy a hacer que el x tienda a 0 para que aquí me parezca algo mucho más sencillo de calcular. Entonces CAU igual a x menos pi. Luego, cuando x tiende a pi, implica que el u tiende a 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a pi por la izquierda de j de x sería igual a la raíz del límite cuando u tiende a 0 de 3 más, y aquí despejo aquí esta es una flechita, me corta la flecha, aquí despejo el x y sería u más pi, sería seno de u más pi, y dividido por u. Todo esto bajo raíz. Y aquí nuevamente ocupo alguna identidad trigonométrica para la suma de ángulos. En este caso, seno de la suma de ángulos. Entonces esta es una identidad, y es que seno de alfa más beta es igual a seno de alfa coseno de beta, seno de alfa coseno de beta, más coseno de alfa coseno de beta. ¿Sí? No, perdón, es el último seno de beta. Más seno de beta. Entonces tengo que aplicar esta identidad en el factor de arriba. Entonces eso me quiere que es igual a la raíz del límite cuando u tiende a 0 de 3 más, sería seno, el alfa vale u, el beta vale pi. Entonces sería seno de u coseno de pi. Más seno de, perdón, coseno de u es seno de pi. Y todo eso dividido por u. Y bajo la raíz. Bajo la raíz. Entonces, si hacen las cuentas, coseno de pi, ya me habían dicho que era menos 1, seno de pi vale 0, por lo tanto, toda esta igualdad, y la voy a escribir un poquito más arriba, ¿no? La voy a escribir por aquí. Entonces, toda esta igualdad está acá,
va a ser igual al límite cuando u tiende a 0, y aquí nuevamente la raíz, de 3 menos, porque aquí me queda un menos seno de u dividido por u. Extraigo la raíz. ¿Sí? Si hago las cuentas, eso es la raíz de este límite, ya lo puedo calcular. Si ese límite nosotros sabemos que es 1, entonces me diría que es la raíz de 2, perdón, de 3 menos 1. Más 1. Ah, no, queda menos 1 por el coseno por negativo. ese menos ahí, sí. Ah, ya, ok. Me queda menos 1 por ese ahí. A no ser que haya copiado mal el ejercicio en un principio, y claro, tendría sentido que fuese menos. Pero no creo que lo copié bien. No, no, sí está bien. Ya. Entonces ahí me daría menos. Y eso me daría raíz de 2. ¿Sí? Por lo tanto, aquí tengo la otra información. El límite, cuando x tiende a pi por la izquierda, de j de x es igual a raíz de 2. Luego, no existe el límite cuando x tiende a pi de j de x. Y no existe porque estos dos valores son distintos. ¿Sí? Son distintos. ¿No? Quizás, no sé si ha tenido un error de tipeo ese ejercicio, quizás tendría sentido que ese fuera un menos para que me quedara más 1 y me diera la raíz y me diera el 4. ¿Sí? Y al sacar la raíz me quedara 2. ¿Sí? No sé si habrá sido ahí un mal tipeo y quedó de esa manera el ejercicio. En todo caso, revisemos la respuesta. Este era el 11. Y me dice que la respuesta del 11 es 2. Claro, quizás ahí el error está en tipear este. Este debería ser un signo menos. Y ahí me daría el 2. Un error de tipeo, digamos, es algo bastante recurrente. Eso puede ocurrir. ¿Sí? Y ahí me daría que el límite es efectivamente 2, sino que quizás por eso tenías problemas. Quizás llegaste al resultado, pero la respuesta está incorrecta en la guía. No sé si será eso. Sí, no, pero ahí me ayudó con el ejercicio. Gracias. Perfecto. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Antes de recibir otra pregunta, le voy a hacer un recuerdo aquí. Yo no sé qué tantas funciones ustedes conocen, ¿ya? Qué tantas funciones ustedes conocen, pero es bueno que la tengan presente la siguiente función que voy a describir. ¿Ya? Entonces, la función parte entera. Parte entera. Y lo que hace es que esta es una función que va de los reales en los reales. Entonces, digamos, la función parte entera es una función que va de R en R, tal que toma un valor X y lo envía ahí, esto, en la parte entera de X. Esto se lee parte entera de X. ¿Ya? Y que corresponde a digamos, al número sin decimal. Entonces, por ejemplo, para más o menos graficar esta función y no hacer una definición demasiado formal, ejemplo de parte entera. Entonces, si ustedes quieren calcular la parte entera de 2,5, ustedes simplemente se olvidan del decimal. La parte entera de 2,5 es 2. ¿Sí? La parte entera de 2,5 es 2. Sí, por otro, la parte entera de 1,3 periódico sería 1. ¿Sí? Como ejemplo. La parte entera de un número entero, entonces la parte entera, por ejemplo, de menos 3 es igual a menos 3. ¿Ya?
porque no tenemos, digamos, no tenemos decimales, me quedo exactamente con ese número. ¿Sí? La parte entera de menos 1,2 es menos 1. ¿Sí? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de esa función y, digamos, gráficamente eso se ve como un escalón. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera graficar esta función, digamos, quisiera graficar esta función, se ve como una especie de escalón. ¿Sí? Entonces, digamos, voy a hacer mi plano cartesiano lo mejor que puedo. Ahí 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2 y menos 3. Y voy a intentar graficar esta función para más o menos tener una idea de cómo se vería la función. Entonces, todos los números que están entre 0 y 1, todos los números, voy a hacerlo con azul para destacar el gráfico de la función, todos los números que están entre 0 y 1 tienen parte entera 0. ¿Ya? 0,1 tiene parte entera 0, 0,2 tiene parte entera 0, así que, y el 0 tiene parte entera 0, así que eso de ahí iría ahí, y cuando llego al 1, la función da un salto, porque el 1, la parte entera de 1 es 1, así que tomaría aquí, y ese sería relleno, de 1 a 2 va, todo tiene parte entera 1, y el 2 tiene parte entera 2, así que aquí pega un salto la función, el 2 pasa directamente al 2, digamos, y así va la función. Ahí, este da un salto, da hacia acá, este da un salto, sigue hacia acá. ¿Sí? Entonces, estos los puntos del lado izquierdo, digamos, los voy a colocar rellenos porque la imagen es precisamente ese punto, y los del lado derecho va sin eso porque, digamos, no pasa, digamos, no tendría eso. Aquí él iría algo así. Sí, aquí se me da vuelta el escalón. ¿Sí? Fíjense lo que ocurre aquí. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Y quiero que lo vean de aquí, por ejemplo, la parte entera de menos 3 es menos 3. La parte entera de menos 3 es menos 3. ¿Sí? Y los números entre menos 2 y menos 3 tienen parte entera menos 3, digamos. Entonces, ¿sí? La parte entera de 1,2 sería 2. Esto de aquí es menos 2. ¿Sí? Y de la gráfica se puede establecer eso. ¿Sí? Entonces, como el número más cercano a X en la parte decimal, como el más cercano. No te quiero. Ahí ¿Dónde podemos. se aplica esto? ¿En qué tipo de ejercicio? ¿Dónde se puede usar? eh, Cuando tú trabajas con cosas que no tienen una aproximación decimal, por ejemplo, cuando tú quieres modelar eh, algún proceso de manufacturación, digamos, cosas de ese estilo, donde tú creas un objeto, ¿ya? Esa cantidad de objetos se crea en un intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo es algo continuo, ¿sí? Sin embargo, el objeto es algo discreto. Entonces, digamos, ahí tendría esa aplicación. Entonces, tú podrías pensar, yo estoy creando un objeto y estas es minutos, ¿sí? Entonces, esto es continuo, sin embargo, el objeto es algo discreto. Y, digamos, eso Mm, puede ser como una aplicación. Otra aplicación es cuando tú cobras un servicio y siempre estoy pensando con variable de tiempo.
Entonces, por ejemplo, estos podrían ser minutos, y esto dinero, y cosas de ese estilo. Entonces, por ejemplo, los teléfonos, las llamadas telefónicas, bueno, ahora todos tenemos plan, digamos, pero el modelo antiguo te cobraban por minuto. Entonces, si tú hablabas 1,5 minutos, eso te lo cobraban como 2, porque lo aproximaban como una parte entera. ¿Sí? Por ejemplo, si hablabas 2 minutos y medio, te lo cobraban como 3. ¿Sí? Y así, digamos, podrían aplicar. Y siempre los cobros de tarifa, también puede ser. ¿Sí? Entonces, esta podría ser eh, como una distancia y cuánto te cobraría un taxista por recorrer tantas cantidades de metros. ¿Sí? Y siempre, digamos, se aproxima a la parte entera. Comprendo. ¿Sí? Digamos, esos serían como los tipos de aplicaciones. Obviamente parece una función bastante extraña y, digamos, aunque no lo parezca, este tipo de funciones son las que van a utilizar cuando ustedes estén trabajando, que son funciones discontinuas. Si te das cuenta, esta función es discontinua porque tiene varios saltos. O sea, si tú empiezas a cuantificar, esta función siempre está teniendo un salto y eso me da discontinuidad. ¿Sí? Pero, digamos, las funciones discontinuas son las que más aplicaciones tienen en varios modelos. Entonces, por eso, digamos, esto se ocupa. Y todo lo que han aprendido aquí de cálculo, ese tipo de cosas, lo pueden aplicar a eso. Ahora, la derivada de esta función no existe en estos puntos de discontinuidad, pero por ejemplo, si yo me limito a la imagen de este abierto, por ejemplo, aquí abajo, y miro la imagen, esa función es una función constante. Por lo tanto, tendría derivada cero. Entonces, localmente, yo sí puedo calcular la derivada de esta función y hacer un estudio. Sí, interesante. Profe, tengo una duda con el ejercicio de la clase 11, el 13. Lo reviso el tiro. Dame, Ok. lo busco al tiro. La clase 11 me dijo. Clase 11, ejercicio 13 de la página 10. Ya, La última de abajo. sí. ¿Qué ejercicio me dijiste? El 13. El primero de arribita, ese. Ya, déjame marcarlo aquí. Ya, este de aquí. Entonces, calcular la variación en el cálculo del volumen de la esfera de diámetro 13 como se medido con un instrumento que comete un error de 1 milésima de centímetro. Ay, ya que pereza. Aquí hay que tener cuidado que... No, ya, aquí este ejercicio es delicado porque evalúa otro tipo o sea, lo pueden resolver, no deberían tener ningún problema, pero aquí tiene una dificultad que no, digamos, no es parte del ejercicio, pero deben saber, digamos, solventarla. ¿Y qué es 1 milésima de centímetro? 1 milésima de centímetro. Entonces, 1 milésima es 0,001. ¿Sí? Eso es 1 milésima de centímetro. Sin embargo, aquí están trabajando con milímetros. Entonces, tienen dos opciones. Trabajan todo con centímetros o trabajan todo con milímetros. Entonces, si trabajan todo con milímetros, esto de aquí tienen que transformarlo a milímetros. Si trabajan todo con centímetros, esto de aquí tienen que transformarlo a centímetros. Digamos, esa es la... No sé si ya estés pegado quizás en eso o pudiste resolver eso que está ahí. ¿No? Si Tengo no, que hacer reglas simples. claro, regla 3 simple. Entonces,
Bueno, ahí que poco pillo yo, entonces, no sé qué prefieres pasar, centímetro a milímetro o milímetro a centímetro. A ver si lo puedes- Em, centímetro, no, milímetro a centímetro mejor. Milímetro a centímetro, entonces, un milímetro, ¿cuántos centímetros son? 0,1. 0,1 centímetro. Ok. Entonces aquí reemplazo aquí sería X y este sería el 0,001 centímetro. Entonces haciendo, aquí me quería división, que me quería 0,0 el X sería 0,001 dividido 0,1. Y lo voy a calcular aquí. Es 0,001 dividido 0,1. Entonces eso me da 0,01. Entonces el X sería 0,01. Esto que estoy escribiendo aquí es la variación que tuvo, o sea, el error. Ese es el H si queremos, o este es el error. El error. Y ahora sí me voy con los datos a hacer el cálculo que me dicen. Calcular la variación en el cálculo del volumen de una esfera de diámetro. La esfera tiene ese diámetro medido con un instrumento que comete un error de milésima de 0,01 centímetros sería ahora. ¿Sí? Entonces voy a copiar el ejercicio para calcular la variación de volumen. Calcular la variación del volumen de una esfera de diámetro 12,51 milímetros. Y el error que comete, un error de 0,01 milímetros. ¿Ya? Entonces, aquí me cambio de pizarra. Borro esto. Entonces tengo una esfera. Y para esto tienen que conocer el volumen de la esfera. ¿Sí? El volumen de la esfera depende del radio. Entonces, el volumen, donde el radio le vamos a poner X. ¿No? Entonces, sea X el radio de una esfera. Entonces, el volumen en función del X de esa esfera sería 4/3 de pi por X al cubo. Ese es el volumen. ¿Sí? Si no están seguros de eso, pueden buscarlo digamos, como fórmula, el volumen de una esfera. Creo que me parece que debería ser eso ahí. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Perfecto. 4/3 de pi al cubo. Bueno, en este caso pi x cubo. Entonces sabemos que el diámetro, entonces en este caso el diámetro es de 12,51 milímetros. Eso implica que el radio es la mitad. El radio sería 6, ¿cuánto sería? 12,51 dividido en 2 me da 6,2255. 6, ¿qué no me raya ahora? 2,2255. Entonces, ese es el radio de la esfera que estoy calculando. Y el error que se comete en la medición, 22,55. 25,5, o sea, 25,5.
Ah, ya, ya. 255. Y el error que se comete es 0,01. 0,0. Entonces, ese es el error. Este es el radio. ¿Ya? Y lo que me están preguntando es calcular la variación del volumen. Entonces, calcular la variación del volumen. Esto es, la variación de volumen sería delta dB. Eso es lo que me están preguntando, delta dB, del volumen, el delta dB del volumen en el 6,5, en el 6,255. Eso es lo que me están preguntando. ¿Cuánto es delta dB de 6,255? Si nosotros volvemos al apunte para revisar la fórmula, este corresponde a la parte de diferenciabilidad. Calculamos el delta dB. Es el delta de, bueno, en este caso sería I, sería la derivada de I, es la derivada en el puntito. ¿Sí? F' de X de X. ¿Sí? Esa es la variación. ¿Sí? Digamos, hay más fórmulas, pero nos podemos quedar con esta. ¿Sí? Entonces, esto, aquí es la derivada del volumen, B' de X es derivar esta función. Sería 4 pi, como este 3 baja, se me cancelaría con ese, o sea, 4 tercios de pi, 3x cuadrado. Ese se me cancela con ese, y me quedaría que el b' de x es igual a 4 pi x cuadrado. ¿Sí? 4 pi x cuadrado. Entonces la variación del volumen de 6,255 sería 4 pi por 6,255 al cuadrado. Sería la variación del volumen. ¿Sí? Entonces veamos qué aparece por acá. Se me quedó pegado esto. Ya. O también podrían calcular de esta manera, ¿sí? La variación del volumen es f de x más h. Ah, no, pero aquí el h es otra cosa. Aquí es con el error. Con el error que están trabajando ustedes. Entonces me dice que el error de 13 es 1,565 pi milímetros. Sí, ahí trabajan milímetros, no sé cuánto será esto que dejé yo aquí escrito. ¿Cuánto era? Yo fui con pi. 6,55. 6,255 por 6,255 por 4. Se llama 156,501. 156,501. Y recuerden que nosotros estamos trabajando, no me acuerdo, aquí hizo. A ver. Me parece eso mismo que está ahí. ¿Sí? Me da eso mismo que está ahí, pero digamos,
Ahí lo escribe como 1565 pi milímetros. Y nosotros creo que estamos trabajando en centímetros. Bueno, ahí me perdí en la unidad. ¿Cuánto le da a usted en el ejercicio? Muestra el tiro. O sea, si tú haces esta cuenta, 4, o sea, 6,255 al cuadrado por 4, te da el decimal que aparece acompañando el pi. Ah, ya. ¿Sí? Este que está aquí. Ah, ya entendí. Gracias. Ok. Eso es. Entonces, cuando ustedes están trabajando con este tipo de ejercicio, tienen que reconocer qué significa cada objeto. ¿Sí? Y las fórmulas que aplican para la parte de diferenciabilidad son estas que están aquí. ¿Sí? Entonces, la variación de algo, ¿ya? Cuando tienen un parámetro h. Está la variación cuando consideran el error. Entonces, la variación de i, el de i más el error en dx. O pueden decir que y donde el de i es la derivada de f en dx. ¿Sí? Y bueno, esa es la aproximación lineal que se la habíamos ocupado más para, digamos, aproximar ciertas funciones. Son todos eso que está escrito ahí. No sé si hay algún ejercicio quizá de otra clase. Derivada, continuidad, límite. Creo que aquí estaría. Voy a poner 5 quizás. No, podría ser. No sé, el 11. No le persona que ninguno. No. Siempre tratando de buscar un ejercicio, pero aún no encuentro ninguno. Y se me está quedando pegado el computador. No te límite de funciones. Ya, creo que las 7. No. Un ejercicio propuesto. Estoy tratando de buscar algún límite con Euler, de esos que nos dan de la identidad de Euler. No encuentro ningún ejercicio ahora. No. Quería repasar esta propiedad. O sea, la voy a tener que dejar aquí como sugerencia a ustedes que repasen esta propiedad. Esta propiedad de aquí. ¿Sí? Tienen que saber, o sea, no sé si tienen problemas con esa propiedad. Les pregunto directamente. ¿Entienden esa propiedad y pueden aplicarla? A mí me cuesta. ¿Sí? Ok. Entonces no sé si no quiero encontrar un ejercicio de esto. Voy a Entonces, buscar también. ¿Mm? Voy a Vale. buscar también. Vale. O sea, debería aparecer en esta sección en los límites de Euler. Debería aparecer en la clase 6, algún límite con E, pero de manera directa me gustaría. Lo tengo que acomodar en la forma. Tampoco.
Es solo el 6, pero no me gusta mucho ese ejercicio. Porque es demasiado rápido. El 6 de ese estilo, pero se hace un cambio variable que es inmediato. Entonces no es muy bueno. Y de los ejercicios propuestos, se dan cuenta si empiezo a mirar la respuesta, ninguno tiene E. Entonces, como no tiene E, eso me indica más o menos que no, ninguno de esa forma. ¿Sí? Y ponerme a inventar con esto puede quedar algo muy, muy complicado. Entonces, no sé si en la siguiente quizás. Esta es continuidad. Mm. No. No. Entonces, es analizar nomás simplemente la expresión. O sea, cuando ustedes tienen un límite de esta forma, tienen que forzar a que quede de esa forma. ¿Sí? Tienen que forzar a que quede de esa forma. Entonces tienen que hacer aparecer ese 1 con sumando o restando un 1 y tienen que hacer aparecer ese A y ese elemento aquí. ¿Sí? Tienen que forzarlo. No sé de qué guía había sacado. Yo creo que había sacado ejercicio, pero no recuerdo la guía. No recuerdo la guía donde saqué esos ejercicios. No sé, Sí, yo me acuerdo que usted hizo alguno, pero no lo tengo aquí, o sea. Sí, no, yo también tengo la sospecha de que hice, pero no recuerdo dónde lo saqué. No sé si está en la aula. Esta otra se me queda pegada. ¿No? ¿Hice alguna otra pregunta? No sé si. No, ya se me fue esto. No importa. Yo no tengo más preguntas. ¿Quién habló ahí? ¿Gerardo? No tiene más Sí, preguntas. ya. No, yo no. Vicente, ¿que sea alguna duda, alguna consulta? No, la verdad es que no. ¿No? Y como he estado estudiando con los videos y haciendo ejercicios de la guía también estoy... Ya. Bueno, entonces, lo dejamos hasta acá. Entonces, cualquier duda que ustedes puedan tener, me pueden escribir siempre al correo. Yo voy a estar atento ahí, intentar responder a la medida de lo posible. Es difícil responder, digamos, escrito. Quizás si me hace una pregunta, puedo resolver el ejercicio y subirlo como video, que sería mucho más sencillo para mí. ¿No? Claro. Y cualquier cosa me escriben, no más muchachos, y cualquier duda estoy atento. Recuerden la prueba del día lunes y es un cuestionario que tienen 70 minutos para responder. ¿Sí? ¿Ya ¿Se sabes activa? cuántas preguntas van a ¿Cómo? haber? ¿Cómo? ¿Ya sabes cuántas preguntas van a haber? Son 3 preguntas, pero con una dificultad más o menos importante. ¿Sí? O Ok. sea, no es que sean 3 preguntas y sean cortitas, sino que son 3 preguntas que les va a tomar todo el tiempo. Ok, profe, van a hacer 70 minutos de prueba. ¿Puede Sí. dar 5 minutos para subir el archivo o algo así? Para pasarlo Eh, es un cuestionario de alternativas. No sé si tienen que subir fotos, pero son 70 minutos para responder. Ya. No estoy seguro si deben subir archivos, eso te lo confirmo por correo. Le voy a Ya, preguntar pero ahora. en el caso de que hay que subir archivo, ¿puede dar 5 minutos más Sí, para pasarlo del sí, celular Pasar al en compu y limpio. ahí enviarlo? sí, se puede. Ah, ya, genial. En caso de que sea de ese estilo, sí. Ahora voy a consultarlo y te confirmo, ¿ya? Ok, Ya. gracias. Perfecto. El cuestionario en ese caso estaría habilitado desde las 8:30, ¿no? Más o menos. 8:15, 8:15. 8:15. Del horario de clase hasta las 4:15, creo. Ya. ¿Sí? O sea, ustedes pueden ingresar a las 8:15, completarlo, como pueden ingresar a las 4:15 y completarlo. Ya Ok, profe. son el horario como de inicio. Y desde que inician, tienen 70 minutos para finalizar. Ya, gracias. Ya, Ya, gracias. ya, muchachos, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, chao.